San Osvaldo murió derrotado. Penda, el rey que lo venció, ordenó cortar su cabeza, sus manos y sus brazos, y exponerlos sobre estacas. Había ganado la batalla. Sin embargo, no pudo decidir qué significaría aquella muerte para las generaciones siguientes. El cuerpo exhibido como señal de derrota terminó rodeado de veneración. Sus restos fueron recuperados, repartidos entre comunidades cristianas y recordados como reliquias. El rey vencido comenzó a ser venerado como santo. Pero en el centro de aquella memoria quedó una escena todavía más desconcertante. Beda cuenta que, mientras las armas enemigas lo cercaban y la muerte se aproximaba, Osvaldo oró por las almas de su ejército. El historiador añade que esa oración ya se había convertido en proverbio. Entonces, ¿oró por ellos? La respuesta más rigurosa es, según Beda, sí. Pero Beda escribió cerca de 9 décadas después, y no fue testigo de la batalla. Tampoco conservamos una fuente contemporánea e independiente que certifique las palabras exactas. Podemos afirmar la existencia de una tradición antigua. No podemos convertirla en una grabación del instante final. Y, aún así, aquella oración no explica por sí sola los siglos de veneración. Más de 300 años después de la muerte de Osvaldo, el monje Elfric volvió a narrar su vida como la de un rey santo. Su culto continuó en la Inglaterra posterior a la conquista normanda y alcanzó distintas regiones del continente europeo. Esto no demuestra que cada detalle transmitido sobre Osvaldo sea históricamente exacto. Demuestra algo diferente. Su memoria fue conservada, reinterpretada y entregada de una generación a otra. ¿Por qué precisamente él? La respuesta no está solamente en su muerte, está en el príncipe convertido durante el exilio, en la cruz levantada antes de Heavenfield, en su colaboración con el obispo Aidano, en el rey que servía de intérprete, y en el alimento que, según Beda, retiró de su propia mesa para repartirlo entre los pobres. La derrota terminó con el reinado de Osvaldo, pero no con la historia que otros contarían sobre él. Para encontrar el origen de esa historia, debemos retroceder hasta el momento en que todavía no era rey. Era un exiliado sin trono y con un futuro completamente incierto. Antes de ser rey, Osvaldo aprendió lo que significaba perder un reino. Su padre, Etelfrido, había extendido su dominio desde Bernicia sobre Deira, pero en el año 616 fue derrotado y muerto por el ejército de Redvaldo de Anglia Oriental. Edwin, rival de la dinastía, ocupó el trono. Los hijos del rey caído tuvieron que abandonar su tierra, y Osvaldo pasó casi 2 décadas lejos de Northumbria. Ese destierro terminaría proporcionándole 3 elementos decisivos: una fe, una lengua y vínculos con las comunidades que después enviarían misioneros a su reino. Osvaldo fue acogido dentro del mundo gaélico de Dal Riata, relacionado con las comunidades cristianas irlandesas. Las fuentes no permiten reconstruir todo su itinerario ni afirmar que vivió continuamente como monje en Iona. Sí muestran que permaneció dentro de la esfera religiosa vinculada a aquella isla y que, durante el exilio, recibió el bautismo junto con algunos de sus compañeros. Beda no describe la ceremonia ni nos revela qué pensaba el príncipe. Lo que documenta es su consecuencia. Osvaldo regresaría siendo cristiano. También aprendió la lengua gaélica. Años más tarde, cuando el obispo Aidano predicara sin dominar suficientemente el idioma de los anglos, el rey traduciría sus palabras para los nobles de su corte. Aquella escena futura nació aquí, durante los años en que Osvaldo no poseía corte, ejército ni trono. Mientras tanto, Northumbria también había cambiado. Edwin recibió el bautismo y apoyó la misión del obispo Paulino, pero murió en batalla en 633. Después de él, Osric gobernó Deira y Eanfrido, hermano de Osvaldo, regresó para gobernar Bernicia. Los dos abandonaron la fe que habían recibido y los dos terminaron muertos por Cadwallon.
La caída de esos gobernantes abrió el regreso de Osvaldo, pero no le entregó un reino pacificado. Cadwallon seguía avanzando victorioso, y el príncipe exiliado debía enfrentarlo con una fuerza cuya dimensión exacta desconocemos. En ese punto, aparecen dos recuerdos diferentes. Beda conduce la historia hacia una cruz levantada antes de la batalla. Adomnan conserva la tradición de un sueño en el que Columba se presenta a Osvaldo. Ambas escenas apuntan hacia Heavenfield. Ninguna debe ser confundida con una crónica ocular. En una versión, Osvaldo está despierto, sosteniendo una cruz con ambas manos. En la otra, duerme dentro de su campamento mientras Columba aparece en sueños. Las dos escenas conducen a la misma batalla, pero no cuentan la misma historia. Beda coloca la cruz en el centro. Relata que fue construida apresuradamente y que Osvaldo la mantuvo erguida mientras los soldados la fijaban. Después habría llamado al ejército a arrodillarse y pedir unido la protección de Dios. La imagen anticipa al rey cristiano que Beda desea presentar. Sin embargo, el historiador introduce el gesto con una expresión equivalente a "se cuenta". Al interpretar la victoria como respuesta a la fe, ofrece una lectura teológica, no una causa militar comprobable. Adomnan escribió antes que Beda, pero organizó el recuerdo de otra manera. En su vida de Columba, afirma que Osvaldo dormía cuando vio al santo de Iona cubriendo el campamento con un manto luminoso. Columba le habría dado valor y anunciado la derrota de Cadwallon. El autor identifica su cadena. El abad Failbe habría escuchado a Osvaldo contar la visión al abad Sellene. La tradición queda relativamente cerca del rey, pero llega por intermediarios y pertenece a una obra destinada a exaltar los dones proféticos de Columba. Sería un error unir las versiones como dos cámaras grabando la misma noche. Beda destaca la cruz y la oración. Adomnan, el sueño y la autoridad de Iona. Ambos interpretan la victoria desde la fe de sus comunidades. El núcleo histórico permanece. Osvaldo derrotó a Cadwallon y conquistó el poder. Las escenas sagradas muestran cómo esa victoria fue recordada y dotada de significado. Pero Heavenfield todavía no explica por qué el vencedor terminaría venerado como santo. Una cruz levantada antes del combate podía señalar su fe. No demostraba qué haría con la autoridad conquistada. Beda sitúa entre sus primeras decisiones la búsqueda de un obispo entre las comunidades cristianas relacionadas con su exilio. La respuesta inicial no funcionó. El primer misionero enviado regresó diciendo que aquel pueblo era indomable. Entonces, durante una discusión, otro monje tomó la palabra. Se llamaba Aidano, y su manera de responder cambiaría la misión de Northumbria. Beda transmite como tradición que el primer misionero regresó considerando a los anglos imposibles de enseñar. Dentro del relato, Aidano identifica otro problema. El predicador había sido demasiado severo. Antes de exigir enseñanzas difíciles, explicó, era necesario ofrecer la leche de una doctrina más sencilla. Los religiosos reunidos concluyeron que Aidano poseía el discernimiento necesario para ser obispo. Lo consagraron y enviaron al reino de Osvaldo. La misión reunió autoridades diferentes. El rey podía conceder una sede, tierras y apoyo. Aidano debía enseñar, formar comunidades y conservar libertad para corregir a los poderosos. No era funcionario de la corona. A petición del obispo, Osvaldo estableció su sede en Lindisfarne, cerca de Bamburgh. La marea rodeaba el lugar. Cuando descendía, reaparecía el paso hacia tierra firme. La isla unía simbólicamente el mundo monástico del exilio y el territorio que Osvaldo gobernaba. Quedaba una barrera inmediata. Aidano no dominaba suficientemente la lengua de los anglos. Entonces el pasado del rey se volvió una herramienta de la misión. Osvaldo había aprendido la lengua gaélica durante el exilio y, según Beda, interpretaba las palabras del obispo para sus jefes y nobles. La precisión importa. Beda no afirma que Osvaldo tradujera cada sermón ante toda Northumbria.
Limita la escena a los hombres de autoridad. El rey no reemplazaba la voz de Aidano, permitía que fuera comprendida. Llegaron otros religiosos, se construyeron iglesias, fueron destinadas tierras a monasterios y jóvenes anglos recibieron formación. El rey proporcionó recursos. La predicación y la vida cotidiana pertenecieron a Aidano y a las comunidades religiosas. Esta es una primera respuesta concreta al misterio de la veneración de Osvaldo. Heavenfield lo había mostrado conquistando poder. Lindisfarne lo muestra empleando ese poder para sostener una obra que no dependía solamente de él. Pero Beda no construye su imagen de santidad únicamente mediante iglesias y decisiones políticas. Para revelar qué clase de rey desea conservar en la memoria, nos lleva hasta una mesa preparada para la Pascua y una multitud de pobres esperando fuera. Antes de que Osvaldo sea recordado por sus reliquias, Beda hace que el espectador mire su mano durante una comida de Pascua. El historiador presenta el episodio como tradición. Osvaldo está con Aidano ante una bandeja de plata llena de alimentos. Antes de bendecir el pan, entra el servidor destinado a atender a los necesitados. Una multitud de pobres espera limosna en las calles. Según Beda, Osvaldo ordena llevarles de inmediato la comida preparada para él. Después manda romper la bandeja de plata y repartir sus piezas entre los pobres. Aidano reacciona tomando la mano derecha del rey. La bendice con una frase breve: que nunca se corrompa. Entonces Beda une el banquete a la muerte futura. Afirma que las manos y los brazos de Osvaldo, separados de su cuerpo después de la batalla, permanecieron incorruptos y fueron guardados como reliquias en plata. No permite identificar científicamente una reliquia actual ni tratar el banquete como registro administrativo. Sí permite ver el argumento narrativo de Beda. La secuencia está construida para permanecer en la memoria. Una mesa real, pobres en la calle, plata distribuida, una mano bendecida y, más tarde, restos venerados. Beda propone que la caridad ejercida en vida ayuda a interpretar la veneración posterior del cuerpo. El servidor añade otra capa. Atender a los pobres no aparece solo como impulso privado de Osvaldo. Dentro del relato, forma parte de una responsabilidad ya delegada. Eso no describe toda la política social de Northumbria, pero impide reducir la escena a una emoción momentánea. Aquí la santidad atribuida a Osvaldo comienza antes de Maserfield. Beda quiere que el espectador conozca al rey por la manera en que usa lo que tiene antes de conocerlo, por la forma en que muere. Ese retrato es coherente y persuasivo. Precisamente por eso debemos preguntar qué deja en segundo plano. El mundo de Osvaldo no estaba dividido de forma simple entre cristianos y paganos. Tampoco la misión de Northumbria empezó de cero cuando él llegó al trono. La propia historia de Beda abre una grieta en la imagen más simple de Heavenfield. Cadwallon, el rey britano derrotado por Osvaldo, luchaba junto a Penda de Mercia. Penda es presentado como pagano. Cadwallon, en cambio, profesaba llamarse cristiano. Beda no suaviza su juicio. Lo acusa de una crueldad peor que la de un pagano. No sabemos qué pensaba Cadwallon ni podemos usar cristiano para absolverlo. Pero el dato corrige el mapa moral de la batalla. Heavenfield no fue solo un choque entre cristianos y paganos. También enfrentó reinos, dinastías y comunidades cristianas. La complejidad aparece dentro de Northumbria. Antes de Osvaldo, Edwin recibió el bautismo y respaldó a Paulino. Tras su derrota, Beda cuenta que Paulino partió hacia Kent con la reina y sus hijos. La misión había sufrido una ruptura. Osric y Eanfrido habían recibido la fe, pero Beda afirma que ambos la abandonaron. Osvaldo no creó el cristianismo desde cero, ni continuó intacta la obra de Paulino. Llamó a Aidano desde otra red cristiana y dio a la misión una nueva base política y monástica. Esta precisión no disminuye a Osvaldo. Define mejor su papel, un rey que, después de recuperar el poder, ayudó a reconstruir una misión quebrada, sin ser su único origen
ni su único protagonista. También obliga a leer a Beda con madurez. Su obra es indispensable, pero organiza los hechos a la luz de fe, apostasía, justicia y violencia. Cuando llama a Osvaldo el rey más cristiano, transmite memoria e interpretación teológica a la vez. Por eso podemos tomar en serio su relato sin convertir cada valoración en un veredicto definitivo. Si Osvaldo no fue santo simplemente por estar en el bando correcto, ¿qué hizo con el poder que explica la memoria que dejó? La respuesta volverá a la guerra, pero no a Heavenfield. Volverá a Maserfield, la derrota final y la tradición de una oración por los hombres que caían con él. La última batalla no tuvo el lenguaje luminoso de Heavenfield. Beda fecha la muerte de Osvaldo en Maserfield el 5 de agosto de 642, contra Penda y los mercianos. La cronología exacta del período admite discusión. Algunas reconstrucciones proponen 641, y el lugar preciso de la batalla sigue incierto. La derrota, en cambio, no lo está. El rey que recuperó Northumbria y sostuvo la misión de Aidano cayó en combate. Beda lo presenta luchando por su país y subraya que Penda era pagano, pero no afirma que Penda lo matara por odio a Cristo. Esa intención no debe tratarse como hecho demostrado. Ahora podemos responder a la pregunta de la thumbnail. ¿Oró Osvaldo por ellos? Beda escribe que se decía comúnmente, y que se había vuelto proverbio, que Osvaldo terminó su vida en oración. Cuenta que, rodeado por las armas de sus enemigos y al percibir cercana la muerte, pidió a Dios por las almas de su ejército. La fórmula transmitida por Beda dice: Señor, ten misericordia de sus almas. La respuesta rigurosa es doble. Sí, Beda registra una tradición que ya circulaba como proverbio. No tenemos un testigo ocular preservado, una transcripción contemporánea ni forma de certificar cada palabra del campo. La fuerza de la escena no depende de fingir certeza. La tradición conserva la imagen de un rey que dirigía su última oración hacia los hombres que luchaban con él. Beda separa la muerte de lo que ocurrió después. Osvaldo murió en batalla. El rey que lo mató ordenó cortar cabeza, manos y brazos, y colocarlos sobre estacas. Al año siguiente, Oswiu los retiró. Así comienza la historia de las reliquias, sin atribuir una intención interior a Penda. La oración tampoco prueba automáticamente un martirio. Las comunidades posteriores lo veneraron como rey y mártir. La motivación de Penda y el sentido histórico de la muerte siguen discutidos. La derrota abrió algo que Heavenfield no podía abrir. Restos que comunidades posteriores conservarían, dividirían y venerarían. Así la derrota material se convirtió en memoria religiosa. Después de Maserfield, la memoria de Osvaldo dejó de estar reunida en un solo cuerpo y en un solo lugar. Beda cuenta que, al año siguiente, Oswiu retiró de las estacas cabeza, manos y brazos de su hermano. Depositó la cabeza en Lindisfarne y los brazos y manos en la ciudad real. Otra transmisión amplió la geografía. Beda narra que Ostrid, sobrina de Osvaldo y reina de Mercia, llevó sus huesos a Barney. No todos habían estado en las estacas. Beda separa ese traslado del destino de cabeza, manos y brazos. Los monjes de Barney se resistieron a recibirlos. Sabían que Osvaldo era venerado, pero resentían al rey norteño que había dominado su región. La santidad no borró de inmediato las memorias políticas de quienes lo habían considerado enemigo. Según Beda, una luz sobre los huesos venció la resistencia. El prodigio pertenece a la fuente. No podemos verificarlo de manera moderna. El episodio muestra que la memoria de un santo se negociaba entre comunidades con recuerdos políticos distintos. El campo de batalla también fue incorporado a esa memoria. Beda afirma curas de enfermos y animales, y que se recogía tierra para mezclarla con agua y darla a los enfermos. En el relato, el uso dejó un hueco profundo. No necesitamos presentar esas curas como datos médicos.
La memoria de Osvaldo ya no dependía solo de una biografía. Se adhería a partes del cuerpo, otros huesos, tierra y santuarios. Aquí aparece el mecanismo central. Las partes expuestas después de la batalla fueron recuperadas y situadas en una red de culto. Otros huesos recibieron una historia propia en Barney. De trofeo a reliquia, resume el cambio, pero no es frase de Beda ni prueba la intención de Penda. La derrota no desapareció. Permaneció visible en la cabeza separada, los brazos separados y la tierra del lugar de muerte. Pero las comunidades posteriores volvieron esos signos hacia otra lectura. No la victoria militar, sino la oración, la memoria y la santidad. Esa red todavía no explica por sí sola por qué Osvaldo fue recordado durante siglos y más allá de Northumbria. Para verlo, debemos seguir los textos, las fiestas y las nuevas comunidades que continuaron transmitiendo su nombre. Después de las reliquias, surge otra pregunta. ¿Cómo evitó esta memoria desaparecer cuando murieron quienes habían conocido su época? Primero, sobrevivió en los textos. Hacia 731, Beda dio una figura completa. El rey exiliado, protector de la misión, hombre de caridad y derrotado cuya muerte fue recordada en oración. No por eso cada tradición se vuelve un acta contemporánea. Más de 2 siglos después, Ælfric incluyó a San Osvaldo en sus vidas de santos, compuestas en la década de 990. No confirma cada episodio del siglo VII. Muestra que Osvaldo seguía siendo contado y propuesto como modelo a otra generación. El título de mártir tampoco quedó fijo. Parte de la tradición litúrgica lo llama rey y mártir. Ælfric, en cambio, parece presentarlo como santo sin aplicarle ese título. La diferencia importa. Llamarlo mártir expresa una lectura devocional de su muerte. No demuestra que Penda lo matara por odio a la fe. La memoria también viajó con los cuerpos y las instituciones. En 909, la crónica anglosajona registra que el cuerpo pasó de Barney a Mercia. La tradición posterior sitúa esa traslación en Gloucester. Antes de la conquista normanda, según la tradición de Peterborough, su brazo derecho llegó allí, donde los monjes construyeron un culto intenso. Su fiesta, el 5 de agosto, aparece en calendarios de las Islas Británicas, y su nombre fue invocado en las Laudes Regiae, aclamaciones ligadas a coronaciones. Después de la conquista, Peterborough siguió adaptando oraciones, lecturas y cantos para su celebración. El alcance tampoco quedó encerrado en Northumbria. Una oficina litúrgica continental de Osvaldo sobrevive en 8 manuscritos medievales, uno de Flandes y los demás de territorios germano-hablantes. Entre 1215 y 1217, un sacramentario de Weingarten, en el sur de Alemania, dedicó una miniatura a Osvaldo junto a Aidano y promovió allí su culto. Esto no prueba una devoción igual, continua y masiva en toda Europa. Prueba algo más sólido. Durante siglos, comunidades distintas conservaron, adaptaron y celebraron su nombre. Texto, calendario, reliquia, canto e imagen hicieron el trabajo que una victoria militar jamás podía garantizar. Por eso la derrota de Maserfield no cerró su historia. La guerra terminó allí. La memoria, en cambio, siguió cambiando de manos, de lenguas y de lugares. Ahora podemos responder. Osvaldo no fue venerado por ganar ni por perder la última batalla. Tampoco por una frase proverbial aislada. No podemos certificar sus últimas palabras como una transcripción, la historia material de cada reliquia, ni un motivo religioso de Penda. Esa cautela permite ver cómo fue construida su memoria. Comunidades conservaron exilio, misión, caridad, oración, cuerpo fragmentado, santuarios, calendarios, textos y cantos. Ninguno explica todo. Juntos explican por qué la derrota no tuvo la última palabra. Para la fe cristiana, una reliquia no es talismán ni garantía de poder.
La Iglesia honra la memoria de los santos dentro de la comunión de los santos, una unión que conduce a Cristo. La adoración pertenece solo a Dios. Una reliquia venerada rectamente remite a una persona, a la gracia de Dios y a una vida que apunta más allá de sí misma. Esta historia no sacraliza la guerra. La victoria militar no es señal automática del favor de Dios, ni toda derrota se convierte en martirio. Propone otra medida de la autoridad. ¿Qué hace un gobernante con el poder y a quién incluye cuando ya no controla el resultado? La tradición afirma que Osvaldo oró por los soldados. No es una grabación, pero deja una pregunta. Cuando perdemos el control, ¿quién permanece dentro de nuestra oración? La última idea es una síntesis editorial, no una frase de Beda. La memoria de Osvaldo no descansa en la gloria de un rey vencedor, sino en un hombre recordado por volver su súplica hacia los demás.